Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de estudios sociales. Un día más de labor, ¿no es cierto? Donde tenemos que conocer cosas nuevas, ¿no es cierto? Estamos conociendo, estamos aprendiendo desde casa, ¿no es cierto? Acuérdate que hoy estamos trabajando con nuestro proyecto en Mi entorno ha cambiado, mi familia y yo también, ¿no es cierto? Ese es nuestro proyecto de la semana donde vas a trabajar el proyecto final con el maestro de cultura artística. Vas a realizar muchas actividades donde te vas a divertir. Continuamos con nuestra clase de estudios sociales. Recuerda que hemos conocido ya en estudios sociales los fenómenos naturales, ¿no es cierto? La semana pasada hablamos sobre esos fenómenos que ocasionan daño, porque ocasionan daño a nuestra tierra, ocasionan daño a la economía también de nuestro país, ¿no es cierto? Porque esos fenómenos, hay unos que son muy fuertes y hacen daño a toda la humanidad, a toda la sociedad, ¿no es cierto? Ahora vamos a conocer un poquito sobre las medidas de prevención con los fenómenos naturales, todos esos fenómenos que nos han causado malestar, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Mira, aquí hay una imagen y se ven muchos fenómenos donde se ve que la gente está pasando malos momentos, pero nosotros tenemos que tomar medidas de prevenciones y además debemos conocer, ¿sí?, explorar todos estos fenómenos naturales, porque te cuento que hay instituciones que se encargan de trabajar sobre estos fenómenos. También hay instituciones que se encargan de hacernos conocer estos fenómenos. Entonces vamos a ir conociendo para después aplicar esas medidas que tú las tienes que crear. Tú tienes que crear unas medidas, ¿sí? Si en caso que pasara esto, ¿qué hicieras tú? A ver, ¿qué tienes que hacer? Entonces vamos a conocer unas medidas que te pueden ayudar en caso de que hubiesen estos fenómenos, pero vamos a confiar mucho en Dios, ¿no es cierto que confiamos mucho en Dios? Que estos fenómenos que vienen de parte de la naturaleza, porque no depende de la mano del hombre, pero sí hay cositas donde podemos ayudar, ¿no es cierto? Como es la contaminación. Acuérdate que nosotros podemos ayudar en la contaminación. Nosotros podemos evitar que nuestro planeta, ¿no es cierto?, se contamina, ¿sí? Si está a la mano del hombre. Vamos a explorar un poquito más. Dice, si ves aquí este volcán que parece, te decía que yo la vez pasada que parecía un dragón que echaba mucho fuego, ¿no es cierto? Sabes que nuestro país es muy vulnerable a estos fenómenos, ¿sí? A estos accidentes geográficos. En nuestro país se encuentra en una posición de riesgo alta, ¿no?, pero no más peligrosas que otras. Sí tiene una posición muy alta de riesgo debido a que en nuestras tierras hay muchos volcanes, ¿no es cierto? Listo, vamos a explorar un poquito más, ¿ya? Nuestro país es vulnerable a los desastres naturales por su posición geográfica y el nivel de desarrollo de sus infraestructuras, o sea, de sus construcciones, ¿no es cierto? Ecuador se encuentra en una posición de riesgo alta, pero no la más peligrosa. De las 7 categorías generadas, nuestro país se ubica en las 5 más riesgosas. Mira, en la quinta posición, ¿sí? En las 5 más riesgosas junto a países como Argelia, Etiopía y Pakistán. Estos países también tienen muchas probabilidades a que ocurran estos fenómenos naturales. Así que ellos también deben aprender medidas de prevenciones con los fenómenos naturales, así como estamos aprendiendo nosotros, ¿no es cierto? Así que vamos a conocer un poquito más. Conoce. Debido a su ubicación geográfica, nuestro país es muy vulnerable a desastres naturales. En los últimos tiempos, el Ecuador ha estado expuesto a erupciones volcánicas, terremotos, sequía
deslizamiento de tierras e inundaciones que han afectado a la vida de muchas familias y el ambiente, ¿no es cierto? Esas inundaciones, cuando crece muchísimo el agua, se crecen los ríos, se crece el mar y el agua llega incluso hasta nuestros hogares. También llega el agua, cuando se desbordan los ríos, llegan a las vegetaciones, donde están nuestras plantitas, donde están nuestros sembríos. Entonces daña las vegetaciones y ocasiona mucho daño, pues no, a muchas familias y también al ambiente. Mira aquí donde hay muchos fenómenos, muchos desastres naturales. Vamos a seguir conociendo. En el Ecuador existen actualmente el Ministerio Coordinador de Seguridad y la Secretaría de Gestión de Riesgos, quienes en coordinación con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, son las únicas instancias que dan información a través de boletines de prensa sobre los riesgos y desastres naturales que se producen en el país. Mira, esta escuela, ¿sí? Hay muchas personas, muchos profesionales, ellos estudian, ¿sí? Para ellos conocer un poquito más sobre estos fenómenos. Entonces, ellos nos informan qué está ocurriendo, o también la escuela de riesgos, ¿sí? Ellos conocen cuando estos fenómenos se pueden provocar. No con exactitud, pero sí ellos nos alertan un poquito, porque se les vuelvo a decir que nuestro país está en una zona de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, como está en esa zona de riesgo, hay personas que se encargan de ayudarnos y estar prevenidos. Ellos tienen que estar prevenidos. Ellos hacen muchos estudios, y ellos están alerta para informarnos a través de boletines todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? ¿Por dónde me quedé? Por aquí. Listo, vamos a ampliar nuestro conocimiento. Las autoridades seccionales son las encargadas de difundir información de acuerdo con la realidad de un evento natural, ¿sí? Si un caso ocurriera, ellos tienen que difundir, ellos tienen que pasar la voz y contar lo que está ocurriendo. Estas entidades mantienen constantemente informada a la comunidad, a nosotros, nos avisan. ¿Recuerdas que yo te dije que ellos se encargaban del estudio de estos fenómenos y ellos tienen que avisar a nosotros, a la comunidad, a través de mecanismos de prevención en caso de desastres naturales? ¿Sí? Es importante conocer a la comunidad sobre la responsabilidad, es importante concienciar a la comunidad sobre la responsabilidad que tenemos las personas en el incremento de desastres debido a las malas acciones como los incendios forestales, las construcciones de viviendas en terrenos inadecuados. Nuestras viviendas deben estar construidas en terrenos adecuados, en terrenos firmes. Y las construcciones también deben ser adecuadas, deben ser bien construidas de una forma maciza para, en un caso de que hayan estos eventos, nuestras viviendas ya no van a sufrir ninguna consecuencia, ¿no es cierto? Así que vamos a ver que el terreno esté y las casitas estén en terrenos adecuados, ¿no es cierto? No pueden estar en terrenos inadecuados. El terreno inadecuado sin planificación urbana ni autorización de las autoridades competentes. Así que las autoridades, los que trabajan en los municipios, ellos son los encargados de ver si el terreno que nosotros vamos a construir nuestra vivienda es apto para construir ahí nuestra casita, ¿sí? Listo, así que vamos a estar muy alertas, ¿no es cierto? La Organización de las Naciones Unidas ha decretado el 13 de octubre como Día Internacional para la Reducción de Desastres, con el propósito de sensibilizar a los gobiernos y a las personas para que tomen medidas
encaminadas a minimizar los riesgos. Así que, ojo, el 13 de octubre es el Día Internacional para la Reducción de Desastres. ¿Sí? El 13 de octubre no te vayas a olvidar. El 13 de octubre, acuérdate de esta fecha, te la aprendes, ¿no es cierto? Te la vas recordando. El 13 de octubre, ¿de qué se trata? El 13 de octubre. Listo. Desarrolla tus destrezas. Como ya hemos visto, hemos conocido sobre las medidas de prevenciones, vamos a aplicar las medidas de prevenciones que podemos utilizar. Mira, elabora recomendaciones en caso de una erupción volcánica. Si ocurriera una erupción volcánica, ¿qué podríamos hacer en casa? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Debemos, ¿sabes qué? Como primer punto, debemos, yo te la voy a ir poniendo, debemos elaborar, mira, elaborar, ay, dice con minúscula. Primeramente vamos a elaborar un plan, ¿sí? Un plan de emergencia. De emergencia, ¿sí? Familiar, porque tú vives en casa con tu familia y tienes que estar alerta. Eso es lo primero que vamos a hacer, elaborar un plan de emergencia familiar. Otro que podía ser, sería participar. Mira, participar, ¿sí? ¿Participar en qué podrías? A ver, ¿qué podrías hacer? En capacitaciones, ¿no es cierto? Y simulacros. Recuerda que en las escuelas hacíamos muchos simulacros, entonces tú debes participar en cada uno de ellos para que tú también puedas, ¿sí? Estar alerta y poder hacer recomendaciones. Tú participas y tú le dices a otras personas que también participen, ¿no es cierto? También podíamos utilizar rutas de evacuaciones, mira, utilizar, ¿sí? Utilizar las rutas de evacuaciones la ruta de evacuación, ahí, la ruta de evacuación, y llevar, mira, puedes llevar un kit, ¿sí? ¿Un kit de qué? De emergencia. ¿Cuál sería un kit de emergencia? A ver, ¿qué utilizarías como kit de emergencia? Acuérdate que ya hemos conversado. ¿Ah? ¿Cuál podría ser un kit de emergencia? Puedes llevar agua, ¿no es cierto? Puedes tener una maleta y puedes meter agüitas, toallas, una linterna, una radio, ¿no es cierto? Productos no perecibles, o sea, productos que no se dañan con facilidad y que duran más tiempito, ¿no es cierto? No te olvides de poner, y tienes que armar una maletita y tener en casa, siempre tenemos que tener esa maletita en casa, lista, por si ocurre alguna emergencia, nosotros ya estamos preparados. Así que te invito a que te prepares. Vamos a seguir trabajando con otra actividad. Elabora un plan de emergencia de tu vivienda. ¿Cuál es el plan que podrías organizar en tu vivienda? A ver. Primeramente, para elaborar un plan de emergencia, ¿sabes qué primero tienes que hacer? Primero ubica todas las posibles rutas de escape, ¿sí? Eso es lo que tendrías que hacer. O sea, ¿por dónde vas a salir? Tienes que elaborar una ruta de escape, por donde tú te vas a ir, ¿sí?
Primero, tienes que ubicar con tu familia todas las rutas, todas las posibles rutas, ¿sí? Por donde puedas salir de casa. Primero vas a hacer eso, ¿sí? Todas aquellas que hay, ¿sí? Todas aquellas que haya en tu casa, ¿sí? Todas aquellas, que no se te quede una. Ventanas, puertas, para dónde tienes que ir. Y esto lo vas a hacer, te vas a reunir con la familia, entonces reúnes a la familia y recorre la casa. Es otra idea que puedes hacer, elaborar un plan de emergencia, primero ubica todas las posibles rutas de escape que hay en la casa y luego, ¿qué tienes que hacer? Reúne a la familia, ¿sabes? Vas a reunir a tu familia, ¿sí? Reúne a toda la familia y vas a recorrer y recorre la casa. Entonces, una vez que recorras la casa, ¿sí? Con toda la familia, tú ya vas a saber qué vas a hacer. Entonces vas a ubicar todas las maneras posibles para salir de tu vivienda, ¿sí? Entonces tú ya tienes que elaborar este plan de emergencia. Primero ubica todas las posibles rutas, ¿sí? Pero reúnete con tu familia y recorre la casa. Así que familia, hoy vamos a recorrer toda la casa y vamos a ver por dónde podríamos salir, ¿sí? Si hubiese esta emergencia, ¿qué podríamos hacer? Así que te dejo este trabajito que tienes que realizarlo con tu familia, ¿sí? Para que puedas tener y aplicar las medidas de prevención con los fenómenos naturales. Niños, esta ha sido nuestra clase de estudios sociales. Nos volvemos a ver en nuestra siguiente clase, pero antes vamos a conversar sobre nuestro valor, la comunicación asertiva. Tenemos que ser muy asertivos para comunicarnos. Comunicación asertiva es la capacidad de una persona para expresar conocimientos, nuestros sentimientos, actitudes, deseos y opciones de un modo adecuado a cada situación social que se te presente, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta las características de la persona con quien se interactúa, con quien conversamos, compartimos, ¿no es cierto? Se trata de una capacidad de comunicación en la que nuestros pensamientos se manifiestan libremente, sin miedo a que los demás no compartan lo que pensamos. Ser asertiva es también la capacidad de decir los posibles aspectos en los que la otra persona está fallando. Pero tenemos que también ser muy asertivos al decirle. Tenemos que ser muy delicaditos, muy amorosos. Si le vamos a decir a la persona en qué está fallando, vamos a hacerlo asertivamente, ¿no es cierto? Muy despacito, con mucho cariño. Vamos a utilizar mucho el cariño. Bueno, niños, nos volvemos a ver en nuestra siguiente clase. Chao, esta ha sido nuestra clase de estudios sociales. Bye.